de nuevo a Oficina Contable Peniel. Hoy tenemos un video muy especial, de que vamos a hablar de una de las normas más extensas, complicadas y quizá una de las normas un poco más difícil de comprender de todo el compendio de las NIF, y estoy hablando justamente de la NIF 9, Instrumentos Financieros. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que dos empresas puedan tener exactamente el mismo bono en su cartera, pero contabilizarlo de una forma completamente distinta a cada una de estas empresas. Y sí, la respuesta justamente está en una sola norma, que es esta, la NIF 9. Y hoy vamos a tratar de explicar con algunos ejemplos sencillos, de manera que todos logremos comprender qué establece la NIF 9 acerca de los instrumentos financieros. Vamos a dividir el video en 6 bloques. Vamos a hablar acerca del objetivo y del alcance de la norma, del reconocimiento, de la baja en cuentas, de la clasificación de activos y pasivos financieros, de cómo deben medirse esos activos y pasivos, del deterioro de valor, con el modelo de pérdidas esperadas, y vamos a ver una pequeña introducción acerca de la contabilidad de coberturas, y también vamos a hablar un poco de cómo se reclasifican estos activos y pasivos financieros. Así que quédate hasta el final y espero que este video... Y bien, empecemos por lo más básico. Empecemos entendiendo cuál es el objetivo y el alcance de esta norma. Pues el objetivo de la NIF 9 es no más que establecer principios para que la información financiera sobre activos y pasivos financieros sea útil para evaluar los importes, el calendario y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la empresa. En otras palabras, la norma quiere que, al ver los estados financieros, cualquier usuario que es usuario de la información financiera de una entidad pueda entender cuánto dinero va a recibir o a pagar, cuándo y qué nivel de certeza tiene de esos activos y pasivos financieros. La norma aplica a todas las entidades y a todos los tipos de instrumentos financieros, con algunas excepciones importantes. Queda fuera, por ejemplo, las participaciones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que se contabilizan bajo otras normas de consolidación. Los derechos y obligaciones de arrendamientos bajo la NIF 16, salvo ciertos aspectos de baja en cuentas y deterioro. Los beneficios a empleados que se contabilizan bajo la NIF 19, los instrumentos propios de la entidad y los contratos de seguro que están regidos bajo la NIF 17, con algunas excepciones técnicas. Para efectos de este video, vamos a quedarnos con la siguiente idea. Es decir, si tu empresa tiene efectivo, ventas por cobrar, inversiones, préstamos, bonos, cuentas por pagar o derivados, la NIF 9 es la que gobierna todo este universo de activos y pasivos financieros. Antes de hablar de clasificación, hay dos preguntas más básicas que debemos resolver. La primera, ¿cuándo reconozco un activo financiero? Y la segunda, ¿cuándo dejo de reconocerlo? La respuesta al reconocimiento es sumamente sencilla. Una entidad reconoce un activo o pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales del instrumento. Es decir, no esperas a que te paguen o pagues el instrumento, entra a tus libros desde que el contrato te obliga o te da un derecho. La baja en cuentas es un poco más compleja, porque tiene su propia lógica, pero no es imposible de comprenderla. Para un activo financiero, la pregunta central es: ¿la empresa transfirió los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo y con ellos transfirió sustancialmente todos los riesgos y beneficios de ese activo? Si la respuesta es sí, entonces lo damos de baja. Si la empresa tiene sustancialmente los riesgos y beneficios, sigue reconociendo el activo como un activo propio. Y si no está claro ni una cosa ni la otra, entonces se evalúa si retuvo el control del activo. Para un pasivo financiero, la baja en cuentas ocurre cuando la obligación se cancela, se paga o expira. Un ejemplo simple podría ser: si tu empresa vende una cartera de cuentas por cobrar a un banco y con esa venta también transfiere el riesgo de que las cuentas no se cobren, entonces esas cuentas por cobrar salen de los libros de la empresa. Pero si por el contrario la empresa vende la cartera de cuentas por cobrar, pero sigue asumiendo el riesgo de que esas cuentas no se cobren, aunque la empresa haya vendido la cartera, contablemente sigue siendo un activo financiero que debe estar registrado en el libro
de la entidad. Ahora sí, hablemos de la clasificación de los activos financieros. Este es uno de los conceptos realmente más importantes de la norma, ya que cómo se clasifican los activos financieros es, considero yo, uno de los puntos medulares que la NIF 9 trata de unificar para todas las empresas que aplican esta norma. La NIF 9 usa pues exactamente dos criterios. Ambos tienen que evaluarse juntos. El primero de ellos es el modelo de negocio de la entidad para gestionar ese activo financiero. Es decir, en palabras simples, ¿para qué tiene la empresa ese instrumento? ¿Verdad que suena simple? El segundo criterio son las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento. Es decir, qué tipo de pagos genera ese instrumento. Con la combinación de estos dos criterios, un activo financiero termina en una de las siguientes tres categorías. Y aquí yo quiero pedirte que pongamos especial atención, ya que esta parte de la norma es medular, para que podamos clasificar correctamente nuestros activos. La primera categoría es el costo amortizado. Esto ocurre cuando el activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de efectivos contractuales, y esos flujos son únicamente pagos de principal e interés sobre el saldo pendiente de ese activo financiero. Piensa en un préstamo típico que tu empresa otorgó y planea cobrar hasta el final del periodo que se vence ese préstamo. La segunda categoría es el valor razonable con cambios en el otro resultado integral. Esto ocurre cuando el modelo de negocio combina dos objetivos. Primero, obtener los flujos contractuales y también vender el activo cuando convenga, y además los flujos siguen siendo solamente principal e intereses. Pensemos en una cartera de bonos que la empresa puede mantener, pero también vender si en algún momento necesita liquidez. La tercera categoría es el valor razonable, con cambios en los resultados. Esta es la categoría residual, es decir, aquí van todos los demás activos financieros que no entren en las dos categorías anteriores. Y esto pasa si el activo no cumple las condiciones de las dos categorías anteriores. Por ejemplo, una inversión en acciones que se compra pensando en negociarla activamente, la que clasificaríamos en esta tercera categoría. Y aquí hay un detalle importante que mencionar sobre el segundo criterio específicamente. La prueba de sueldo principal e intereses. Podemos definir que el principal es el valor razonable del activo al inicio, y el interés es la contraprestación por el valor temporal del dinero, el riesgo y otros riesgos de costos básicos de un préstamo, más un margen de ganancia para la entidad. Si el instrumento genera flujos más complejos que eso, como por ejemplo pagos ligados al precio de una acción, no pasa esta prueba y automáticamente va al valor razonable con cambios en el resultado. Y si existe una opción adicional, la entidad puede de forma irrevocable designar un activo de valor razonable con cambios en los resultados desde el inicio, si con eso elimina o reduce significativamente una inconsistencia contable, lo que se conoce como asimetría contable. Para clasificar los pasivos financieros, aquí la regla general es mucho más sencilla. Por ejemplo, todos los pasivos financieros se miden al costo amortizado. Existen excepciones puntuales a esta regla. Pasivos que se miden al valor razonable con cambios en resultados, como los derivados que son pasivos que surgen de transferencias de activos financieros que no clasificaron para su baja en cuentas, contratos de garantía financiera, compromisos de préstamo de una tasa inferior a la tasa del mercado, y la contraprestación contingente reconocida por un adquiriente en una combinación de negocios. Pero no existe, igual que en los activos, una opción de designación irrevocable a valor razonable con cambios en resultados cuando se traduce en una simetría contable, o cuando un grupo de instrumentos financieros se gestiona y se evalúa internamente sobre la base del valor razonable. Antes de continuar, hablemos de dos puntos rápidamente. El primero, la reclasificación. Los activos financieros se reclasifican únicamente cuando la entidad cambia su modelo de negocio para gestionarlos. Y esto se espera que ocurra con poca frecuencia, es decir, no es algo que constantemente la empresa va a hacer. Sin embargo, por otro lado, los pasivos financieros no se reclasifican bajo esta norma. Segundo, los derivados implícitos.
un derivado implícito es un componente de un contrato híbrido que junto con un contrato principal no derivado hace que parte de los flujos de efectivo de ese instrumento combinado varíen de forma similar a cómo lo haría un derivado independiente. Y como les dije al principio, esta norma suena bastante técnica, es una de las normas más complicadas de entender y tal vez este montón de palabras nos confunden un poco. Pero un ejemplo clásico de esto sería un bono cuyo pago de interés está ligado al precio del petróleo. Seguramente lo has escuchado, el precio del petróleo sube y baja constantemente, más en estos días que estamos viviendo una volatilidad bastante alta en el precio de este producto, a causa de diferentes factores, como por ejemplo la guerra en el Medio Oriente. Entonces, si ese bono está ligado al precio del petróleo, el bono en sí es el contrato principal, pero ese componente ligado al petróleo es un derivado implícito. Cuando el contrato principal es un activo financiero dentro del alcance de la norma, todo el instrumento se clasifica como en conjunto, aplicando las reglas que ya vimos anteriormente. Muy bien, pasemos entonces a la medición. En el reconocimiento inicial, un instrumento financiero se mide por regla general a su valor razonable. Si no está clasificado a valor razonable, con cambios en resultados, se le suman o restan los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o medición. Después del reconocimiento inicial, cada categoría se mide según lo que ya vimos en las reglas anteriores: costo amortizado, valor razonable con cambios en otro resultado integral o valor con cambios en resultados. Vale la pena detenerse un momento en el costo amortizado porque es un concepto que se repite constantemente en la práctica contable. Y el costo amortizado no es más que el importe que se midió inicialmente el activo o pasivo financiero menos los reembolsos de principal más o menos la amortización acumulada de cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al vencimiento, calculada usando el método de la tasa de interés efectiva y ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas. En palabras simples, ¿verdad? Vuelvo a repetir, esta norma es una norma bastante técnica, pero en palabras simples es una forma de reconocer a lo largo del tiempo el interés real que genera un instrumento financiero, tomando en cuenta prima, descuento o costo de transacción inicial en lugar de solamente la tasa nominal del contrato. Bueno, ahora llegamos a una de las partes más innovadoras y también más exigentes de la NIF 9, el modelo de deterioro basado en pérdidas crediticias esperadas. Antes, esta norma, muchas empresas solo reconocían una pérdida cuando no había evidencia de que un cliente no iba a pagar. Sin embargo, bajo la NIF 9, el enfoque cambió por completo. Ahora hay que anticiparse a esa pérdida. La norma exige reconocer una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas para los activos financieros medidos a costo amortizado. Los que se miden a valor razonable con cambios en el otro resultado integral, las cuentas por cobrar por arrendamiento, los activos por contratos y ciertos compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera. El mecanismo central funciona así, fácil. En cada fecha de información, la entidad debe evaluar si el riesgo de crédito, y valga la pena mencionar que ya platicamos acerca del riesgo de crédito en nuestros videos anteriores. Por acá voy a dejar una tarjeta si tú quieres ir y ver ese video más adelante cuando terminemos de platicar de la NIF 9. Entonces, si el riesgo de crédito de ese instrumento ha aumentado de forma significativa desde su reconocimiento inicial, si no ha aumentado significativamente, la corrección de valor se mide por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. Pero el riesgo de crédito sí aumentó de forma significativa, la corrección de valor se mide por un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas durante la vida útil del instrumento. Un cálculo mucho más amplio que solamente medir el riesgo a 12 meses. Existe además una presunción específica. Si un pago contractual lleva más de 30 días de mora, se presume que el riesgo de crédito aumentó significativamente, salvo que la entidad pueda demostrar lo contrario con información razonable y documentada. Recordemos que todo
se va a basar en la evidencia y en lo que podamos nosotros fundamentar con documentos, no con un contrato verbal, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para estimar esas pérdidas esperadas, la norma pide que la entidad considere un rango de escenarios posibles ponderados por probabilidad, el valor temporal del dinero y toda la información razonable disponible sobre eventos pasados, condiciones actuales y proyecciones futuras, incluyendo información macroeconómica. Es decir, acá la entidad sí tiene que hacer un análisis mucho más fundamental para poder determinar estas pérdidas esperadas. Y existe una excepción práctica que también es muy usada, el método simplificado. Para cuentas comerciales por cobrar y activos por contratos que no tengan un componente de financiación significativo, la entidad siempre mide la corrección del valor por el importe equivalente a las pérdidas esperadas durante la vida del activo, sin necesidad de evaluar si el riesgo aumentó significativamente o no. Esto simplifica muchísimo la vida de las empresas, especialmente la vida de los contables y de los gerentes financieros. Pero porque con muchas cuentas por cobrar, hacer un análisis tan detallado sería definitivamente muy complicado. Pero en el país donde nosotros nos encontramos, en Guatemala, como la mayoría de negocios tienen bastantes cuentas por cobrar, pues es factible utilizar este método simplificado. Por ejemplo, podríamos mencionar si tu empresa tiene cuentas por cobrar comerciales, es decir, que surgen de la relación con nuestros clientes, es muy probable que aplique directamente el método simplificado, estimando la pérdida esperada de toda la vida de esas cuentas usando, por ejemplo, una matriz de provisión basada en su historial de cobranza, que es información que vamos a tener mucho más a la mano. Un punto breve sobre dónde se registran las ganancias y pérdidas de esos instrumentos. Vamos a mencionar que para los instrumentos medidos a valor razonable con cambios en resultados, las variaciones de valor van directo al resultado del periodo. Para los medidos a costo amortizado, la ganancia o pérdida se reconoce en resultados principalmente cuando el activo se da de baja, se reclasifica o a través del proceso de amortización con la tasa de interés efectiva, así como por deterioro de valor. Para los medidos a valor razonable, con cambios en otro resultado integral, la mayoría de las variaciones de valor se reconocen fuera del resultado del periodo en el otro resultado integral, aunque hay pérdidas específicas como el deterioro y los intereses que se impactan directamente en los resultados. Ok, para cerrar la parte técnica de la norma, quiero darte una pequeña introducción a la contabilidad de coberturas. Regularmente es un tema que suele generar mucha confusión. El objetivo de la contabilidad de coberturas es representar en los estados financieros el efecto de las actividades de gestión de riesgo que una empresa, cuando utiliza instrumentos financieros generalmente derivados, para protegerse de riesgos específicos. Piensa en una empresa que importa materia prima en dólares y que contrata un instrumento derivado para protegerse de la variación de tipo de cambio. La contabilidad de coberturas busca que el efecto de ese derivado se refleje en el mismo periodo y de forma coherente con el efecto del riesgo que está cubriendo. Para aplicar contabilidad de cobertura, la norma exige una relación formal entre un instrumento de cobertura, casi siempre un derivado, y una partida cubierta, que puede ser un activo, un pasivo, un compromiso en firme o una transacción prevista altamente probable. Existen tres tipos principales de cobertura. Cobertura de valor razonable, que protege contra cambios en el valor de un activo o pasivo reconocido. Cobertura de flujos de efectivo, que protege contra la variabilidad de flujos futuros, como el ejemplo del tipo de cambio que mencioné anteriormente, y la cobertura de una inversión neta de un negocio en el extranjero. Este es un tema extenso que merece su propio video completo, pero que por ahora vamos a dejarlo con una idea central. La contabilidad de cobertura no cambia el riesgo que corre la empresa, solo busca que la contabilidad refleje de forma más fiel y razonable cómo esta empresa está gestionando el riesgo. Y bien, para cerrar este video, quisiera hacerlo con un recorrido rápido de un mapa mental de todo lo que vimos hoy acerca de la MIF 9. La MIF 9 organiza el mundo de los instrumentos financieros en 5 grandes preguntas. Y ojo, que dije el mundo de los instrumentos financieros, porque realmente esto es un mundo.
En este video estamos tratando de explicarlo de forma breve, concisa, pero que sea entendible para todos. Pero los instrumentos financieros son un mundo. De repente más adelante en el canal podemos hablar un poco más y extendernos un poco más en este tema. Si a ti te interesaría, yo te pido que en los comentarios nos indiques si te gustaría que hablemos de los instrumentos financieros y abordamos este tema para ampliarlo de mejor manera. Pero vamos a responder 5 preguntas, organizándolo en el concepto de esta NIF 9. La primera, ¿cuándo reconozco y cuándo doy de baja un instrumento financiero? Pues la respuesta es simple. Se reconoce cuando la empresa se vuelve parte del contrato y se da de baja cuando se transfieren sustancialmente no solo los riesgos, sino que también los beneficios, o se cancela la obligación en el caso de los pasivos. La segunda, ¿cómo clasifico un activo financiero? Bueno, pues lo clasifico combinando el modelo de negocio con la prueba de flujos de efectivo de solo principal e intereses, para llegar a costo amortizado, valor razonables con cambios en el EBIT o valor razonable con cambios en resultados. 3. ¿Cómo mido el instrumento después del reconocimiento inicial? Pues lo medimos aplicando la categoría que le correspondió y entendiendo el concepto de costo amortizado con la tasa de interés efectivo. La cuarta pregunta es ¿cuándo debo provisionar por el riesgo o cuánto debo provisionar por el riesgo de que no me paguen? Aplicando el modelo de pérdidas crediticias esperadas, ya sea a 12 meses o durante toda la vida útil del instrumento, según haya aumentado o no significativamente el riesgo de crédito. Y 5. Si uso derivados para gestionar esos riesgos, ¿cómo reflejo eso en mis estados financieros? Bueno, a través de la contabilidad de coberturas, cuando se cumplen los requisitos formales para aplicarlo. Si te quedas hoy con una idea principal de la NIF 9, pues la NIF 9 no solo registra lo que ya pasó con los instrumentos financieros, sino que de alguna forma nos obliga a anticipar el riesgo antes de que se materialice. Ya hablamos de los riesgos, ¿verdad? Riesgo de crédito, riesgo de mercado, ya platicamos acerca de esos diferentes riesgos. Te invito a que vayas y busques el video. Pero esta NIF busca que la empresa se anticipe a ese riesgo o especialmente el riesgo del crédito antes que este se materialice. Así que si este video te ayudó a entender de mejor manera la norma, guárdalo, compártelo. Yo te pido que lo compartas con tus colegas, pero que también nos dejes un like, nos dejes un comentario y nos sigas en nuestro canal de YouTube y en las diferentes redes sociales y nos encontrarás como Oficina Contable Peniel. Así que espero que te haya sido de utilidad esta información y nos vemos en un próximo video donde seguiremos aprendiendo acerca de NIF. Nos vemos en la próxima. Que tengas un excelente día. Hola. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Oficina Contable Peniel. Esperamos que este contenido haya aportado valor a tu formación profesional y te motive a seguir creciendo cada día. Si disfrutaste este episodio, apóyanos con tu suscripción, comparte este contenido y activa las notificaciones para no perderte nuestras próximas publicaciones. También recuerda que puedes escuchar nuestros episodios en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo y creciendo juntos. Soy José Carlos y esto fue Oficina Contable Peniel, porque el conocimiento compartido transforma profesionales. ¡Hasta la próxima!